Apocalipsis capítulo 2. Hay una pregunta que le hace la hermana Joseph antes de empezar. El capítulo 2 y 3 es muy diferente al resto del libro de las revelaciones. El libro de Apocalipsis parece presentar eventos que van a suceder en el futuro, pero el capítulo 2 y 3 es totalmente diferente, es en otro contexto. Son cosas que ya pasaron, sobre unas iglesias que están en diferentes puntos geográficos. ¿Qué sentido tiene estos capítulos 2 y 3? ¿Son solo enseñanzas? ¿Son alegóricos? ¿Por qué están en el libro de las revelaciones? ¿Son proféticos? Y cumple con todo, es geográfico, que ya es histórico, porque ya pasó, y es profético. Entonces, ¿por qué está aquí en el libro de las revelaciones si parecen ser más que otra cosa lecciones espirituales? La respuesta es porque, pues, además de todo, también es profético. Además de ser unas lecciones sobre precauciones que hay que tomar y de cosas que sucedieron en iglesias que ya existieron hace 2000 años, en el siglo I, también tienen un significado profético, como veremos, práctico para nosotros y que aplican a la iglesia actual. ¿Y qué tienen que ver estos dos capítulos con los tiempos del fin? Porque ahorita ya estamos en los tiempos del fin. Tienen que ver con los tiempos del fin porque Dios usó estas 7 iglesias para mostrar 7 aspectos diferentes, para demostrar cómo van a ser los 7 tipos de iglesias que va a haber en los últimos días, así como también tiene un significado para establecer cómo fue la iglesia en las 7 eras que tuvo. También esto lo vamos a estudiar. Y pues empecemos. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, a partir de aquí surgen muchas preguntas, así que empecemos. Muy bien, entonces la primera pregunta es: ¿esta iglesia de Éfeso realmente existió geográficamente? La respuesta es sí, hay evidencia arqueológica, pueden buscar en internet, en diferentes recursos y darse cuenta que sí, es una iglesia que existió en un lugar específico y que pues operó como iglesia de Cristo. Y sabemos que Pablo le escribió una carta a esta iglesia. Es la misma iglesia a la que le habló Jesús. Y de hecho, sí, incluso en Hechos capítulo 20, sí, es incluso advertencia pues escalofriante, ¿verdad? Que después de su partida se entrarán lobos en la iglesia que no perdonarán a la manada. Y después de esto, que comienza su viaje y ya encarcelado, pues escribe su carta a la iglesia de Éfeso, que es una preciosa carta. Y estos lobos de los que les advirtió Pablo en Hechos son estos falsos apóstoles que menciona Jesús aquí en estos versículos, que los encontraron mentirosos. Pues la respuesta es que no se puede decir contundentemente. Es posible que sí, o es posible que solo una parte de ellos hayan sido falsos apóstoles. La verdad es que no lo sabemos, pero sí muy seguramente haya tenido que ver con esta advertencia de Pablo. Quizás si Pablo no los hubiera advertido, no los hubieran encontrado falsos apóstoles. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de la advertencia de los lobos que no perdonaron a la manada, como quiera cayeron en la trampa de olvidarse del primer amor. ¿Y qué significa esto de olvidar su primer amor? Bueno, esta
esta advertencia aplica para la iglesia de hoy, independientemente de que sucedió, que aplicó de manera histórica en esta iglesia, tiene su significado para aplicarlo en esta era nuestra. Recordemos que estas de Asia eran la zona de Turquía y específicamente una zona que se conocía como Asia Menor, en donde hubo una ocupación musulmana. Y entonces, como la iglesia del área se adormeció, se entumeció, esto fue aprovechado por los musulmanes y el Islam tomó posesión de esa zona. Es una iglesia que hacía todo bien, pero se olvidó de su primer amor. Se limpió de sus falsos apóstoles, etcétera, pero sin embargo se olvidó de su primer amor. Así que se olvidaron de Jesús y Jesús los reprende y les da una advertencia muy, muy terrible. Si no se arrepienten, Él quitará el candelero de su lugar. ¿Y qué quiere decir esto? Como ya hemos explicado, cada candelero significa que es cada iglesia. Entonces, si Jesús quita el candelero, ellos dejarán de ser parte de su iglesia. Significa que Jesús dejará que el diablo destruya la iglesia, que esa iglesia sea quitada. ¿Qué significa arrepentirse y hacer las primeras obras? ¿Cuáles son estas primeras obras? Pues estas obras son regresar al primer amor, como dice en Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y aquí la hermana menciona que leyendo el capítulo 2 y 3, ella encontró que en estos se aplicaban definitivamente a ella, de que tiene ciertas fallas en ciertas áreas, y dentro de las lecciones que el Señor le quiere dar, donde dice: haz las primeras obras y regresa a tu primer amor. Y dice, cuando recién comenzó a caminar con el Señor, pues hacía muy poquito, porque pues ella no sabía lo que hacía, no sabía cómo hacer muchas cosas, no sabía mucho de la escritura, solo estaba aprendiendo, y para ella hacer las primeras obras pues significa pues hacer muy poquito en comparación a lo que puede hacer hoy. Pero en ciertas áreas sí parece tener sentido, porque al principio pues el amor era más intenso, ahora como que se está más acostumbrada a la presencia de Dios. Al principio era más humilde, estaba más abierta a cualquier cosa que el Señor le quisiera señalar, y ahora es un poco más orgullosa y más analítica, y se siente que ya sabe lo que está haciendo, porque siente que conoce a Dios más que antes. Así que se entiende este mensaje de regresa a tu primer amor. Pero ¿qué hay de las primeras obras? Es decir, en las primeras obras no sabía hacer gran cosa prácticamente. Aquí olvidaron el primer amor, es como que dejaron a Jesús en segundo término, y hacer las primeras obras tiene que ver porque debes de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ellos se iban muy bien, solo tenían un problema: olvidaron su primer amor. Y es en cierto sentido como un matrimonio. Cuando una pareja se casa, pues primero es la pareja, la luna de miel, etcétera, pero luego empiezan a surgir los detalles con el trabajo, con el dinero, con la casa, las carreras, los niños. Y entonces el amor entre esposo y esposa comienza a ser secundario. Y pues la rutina de todos los días: paga la renta, paga el carro, prende la tele, pues va acabando con la relación del matrimonio. Ya tienen más influencia que la relación entre los esposos en sí, porque ellos ya olvidaron su primer amor, ya se acostumbraron unos a otros, se acostumbraron uno a otro. Y entonces este primer amor, ¿con qué se reemplaza en la vida cristiana? ¿Con qué se sustituye? Pues simple y sencillamente hay que echar un vistazo a la iglesia de esta era, que viene siendo la Odisea, que es la última iglesia que está en el próximo capítulo que vamos a ver. Hoy en día el 99% de los cristianos han olvidado su primer amor, han sustituido el primer amor con rituales, con tradiciones, con irse a sentar unas horas el domingo, cantar las mismas canciones, escuchar los mismos sermones, dar los mismos sermones, las mismas tradiciones,
cíclicas, la Semana Santa, la Navidad. Simple y sencillamente ya no tienen la misma relación de amor con Jesús que tenían al principio, ya tienen una relación con el trabajo, tienen una relación más intensa con el trabajo, con la televisión, con algún equipo de fútbol, con algún pasatiempo. Ponen a sus niños en primer lugar, a su esposa en primer lugar, su trabajo en primer lugar antes que Jesús. Que son cosas buenas, pero no las puedes poner en el lugar que tiene Jesús. Si pones a tu familia antes que Dios, esto es idolatría. Se supone que debes de poner a tu familia, a tu Isaac, en el altar, porque Jesús, Dios, Él es el que te dio todas estas cosas, tu esposa, tu familia, tu trabajo, etc. Así que poner algo bueno antes que Dios, aunque sea bueno, es idolatría. Y al final tu familia te va a olvidar, te van a abandonar, va a llegar un punto en el que los niños se van a ir, tú o tu esposa va a morir y estas cosas te van a venir porque no les enseñaste a poner a Jesús en el primer lugar. ¿Y qué significa esto de que odia las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco? En el versículo 6. Bueno, aparentemente se refiere a Nicolás, que viene en el libro de Hechos, en el capítulo 6, que era el diácono encargado de distribuir la comida. Ahora, esto no viene desarrollado en el libro de Hechos, pero en los libros históricos de la iglesia, esto no es dogmático, pero dice que eso era la función de Nicolás, que fue lo que hizo Nicolás en la iglesia. Está en la iglesia, en el registro histórico de la iglesia, ustedes pueden tomarlo o dejarlo. Y aparentemente este individuo Nicolás se volvió medio extraño, medio pervertido, y aparentemente Nicolás enseñaba que pues, no está mal la libertad de sexo, puedes tener sexo con cualquier persona, que no es pecado y muchas otras cosas que no son bíblicas. Que lo bíblico es casarte y el esposo y la esposa no pueden tener relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio. Y las relaciones sexuales deben estar dentro de las reglas que plantea la Biblia. Y pues lo sorprendente en esta iglesia es que es una iglesia que aparentemente es ejemplar, detecta falsos apóstoles, odia la perversión sexual, tiene obras, pero a pesar de todo se olvidaron de Jesucristo. Y pues sí, es como lo que cayeron los fariseos. Los fariseos observaban toda la ley meticulosamente, contaban su diezmo, eran muy observantes de lo que pedía la ley, conocían y escudriñaban mucho la Biblia, observaban los tiempos, las tradiciones, etcétera, cuidaban mucho su doctrina, pero cayeron en que amaron más al mundo que a Dios. Daban más fruto para el mundo, sirviendo al mundo, acumulando para el mundo, cuidando más la cuenta bancaria, su trabajo, su familia, y amaron más estas cosas que a Dios. Pueden darse cuenta de esto por los frutos. Cualquier fruto que acumules puede ser dinero, casa, trabajos, más que almas, y predicar el Evangelio, llevando la salvación a los perdidos. Sabes dónde está tu corazón, los frutos lo manifestará. Tú tienes a un individuo cantando cada domingo sin falta, aleluya, Dios te amo, y el resto de la semana se la pasa amando al mundo. Entonces este individuo olvidó a Dios. Y pongamos atención en el verso 2, donde dice, conozco tus obras. Y consecuentemente, porque Jesús conoce las obras que vienen descritas en los versos 2 y 3, en el verso 5, por estas obras, Jesús lo amenaza y le dice que si no se arrepienten va a quitar su candelero de su lugar. ¿Por qué? Porque ha dejado su primer amor. Así que tengan cuidado con las doctrinas de hoy, que no ponen el cuidado que debe tener en las obras, que se basan en pura gracia, que dicen que podemos hacer lo que queramos y la gracia de Cristo borra todo, Dios siempre nos perdona, etcétera, etcétera. No es así, porque si no regresas a tus primeras obras, Dios va a quitar el candelero de tu iglesia. Dios no nos va a juzgar de acuerdo a su gracia, nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y es cierto que
somos salvos por la gracia, porque dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después de ser salvados, nosotros debemos de tener obras que demuestren nuestro amor hacia Dios. No se supone que después de ser salvados nos volvamos religiosos, que vayamos a sentarnos una vez a la semana, cada domingo, a ir a dejarle dinero a un predicador, a un pastor, a un mercenario que puedes ir a dejarle dinero cada semana. Tú también eres una generación santa, un santo sacerdote. Primera Pedro 2:9, como dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se supone que debemos ser pequeños cristitos, no que seamos unos mercenarios donde todos vamos y llevamos y les pagamos a un pastor. Se supone que todos seamos un pequeño pastor. Todos debemos de ser un pequeño Jesús. Dios no nos va a juzgar por lo que haga nuestro pastor, sino por lo que nosotros hemos hecho por él. Amén. En otras palabras, si alguien tiene un trabajo, no debe ser solo para servir al mundo, ni para hacer dinero para ellos y guardarlo. Debe ser usado primeramente para glorificar a Dios, para soportar su trabajo de llevar el Evangelio a todos lados, y después de que se ha cumplido todo esto, guardarnos una parte para nosotros, después de haber glorificado con él a Dios. Como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es impactante como aquí Jesús es bien claro y les dice, vengan y ámenme a mí primero sobre todas las cosas. Y este amor es increíble porque tú puedes amar a Dios y no te importa si todo el mundo se cae, se quema, etcétera. Solo te importa tu relación con tu amado. Y aquí las obras no es necesariamente algo que tú haces para Dios, sino que si tú tienes 10 talentos y usas 9 para glorificar a Dios, tú estás haciendo menos que alguien que tiene un solo talento, que está paralizado en una silla de ruedas y todo lo que puede hacer lo hace para glorificar a Dios. Si este cuate en la silla de ruedas lo único que puede hacer es predicar el evangelio a una persona que está empujando su silla de ruedas y salva un alma al día, un alma por semana o las que pueda, él hace más que una persona que salva 20 o 30 o más almas por semana, pero solo usa el 90% de su capacidad. Dios no nos va a juzgar por lo que producimos, por lo que hacemos, sino por con lo que nos quedamos. Si tú tienes 10 talentos y usas 9 para glorificar a Dios, estás haciendo menos que el que tiene un solo talento y usa ese talento completo para glorificar a Dios. No depende de cuánto trabajas para el Señor, cuánto dinero le das al Señor, cuánto tiempo le dedicas al Señor, depende de tu corazón completo. Pero ahora no depende tampoco de cuántas almas lleves a la salvación, no depende de cuánto dinero le des, no depende de cuánto tiempo le dediques, cuánto trabajo hagas por él. Depende de tu corazón, que tu corazón completo esté dedicado y enamorado de Jesucristo. María, sentada a los pies de Jesús, escuchándolo y amándolo, fue más bendecida que Marta, que estaba afanada, trabaje y trabaje. Muy bien. Respecto al árbol de la vida, ¿cuál es? Bueno, esto se explica en mayor detalle más adelante en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde describe que el libro de la vida es para la sanidad de las naciones, que son unos frutos maravillosos que pues, podremos probar cuando entremos a la Nueva Jerusalén. Todos aquellos que seamos dignos de ser la novia seremos los que entraremos en la Nueva Jerusalén. Aquellos de los que se avergüenza Jesús, que no van a entrar en la Nueva Jerusalén, ellos no van a probar los frutos del libro de la vida. Solo tendrán manera de probar las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Y pues de esto entraremos en más detalles cuando lleguemos al capítulo 22. Se pregunta también que si este árbol es
es el mismo que el árbol del paraíso del Edén. Y bueno, se llama de la misma manera, de la misma terminología, pero básicamente el árbol de la vida es Jesús. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal, del cual se supone que no deberían de probar. El árbol del bien y del mal pues les daba conocimiento de Satanás, y un árbol catastrófico. Muy posiblemente sea el mismo árbol, pero nunca nadie lo ha tocado, nunca nadie lo ha visto, nunca nadie ha probado sus frutos. Hermano Joseph dice que tiene una idea porque cuando recibió a Jesús, pues Jesús es la vida, y muy posiblemente si se sienta a probar el fruto del árbol de la vida. Para más detalles, pues les pedimos que le pregunten al hermano Joseph ya cuando estén en el cielo. Para esto permanezcan fieles, que nadie les robe su corona. Apocalipsis 3:11. Muy bien, pues pasemos a la siguiente iglesia. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, porque el Señor repite a Esmirna, yo conozco tus obras. No somos salvados por gracia y Jesús ya pagó el precio. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestro amor por Él. Y por qué aquí hace referencia a las obras. Él a las 7 iglesias les dice lo mismo, conozco tus obras. Hace énfasis en las obras. No dice conoces mi gracia, te amo, te voy a perdonar independientemente de lo que hagas. No dice conozco tu amor por mí, conozco tu corazón, no dice eso. Y bueno, pues sabemos que la salvación no es por obras, pero no está hablando aquí de la salvación, está hablando de lo que viene después de la salvación. Después del día de la salvación, después de que Jesús nos salva, viene algo más. Y bueno, entonces, como quiera somos salvados por gracia. Bueno, la gracia en sí es la capacidad de hacer la voluntad de Dios a través de nosotros. La gracia no es un cheque en blanco, un permiso de desobediencia, no te va a cubrir los pecados. La gracia no te va a dar recompensas, no es una cubierta para esconder tus pecados, tu desobediencia. Si tú no evangelizas, si tú no alcanzas a los perdidos, si no pones a Jesús en primer lugar en todo lo que haces, la gracia no cubre todo eso, no es un cheque en blanco. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que separa la gracia y las obras? Porque hay mucha confusión en las iglesias del día de hoy. Muchos dicen que la gracia es lo que te mantiene adelante, aún y con tus fallas, que solo la gracia es lo que importa, y que si tú desobedeces, el Señor conoce tu corazón, y que solo por la gracia vas al cielo. Por otro lado, hay otras iglesias que dicen que solo por obras puedes ser salvado, que solo las obras son las que te llevan al cielo. Bueno, hay que tomar en cuenta las infiltraciones sobre las que advirtió Pablo en el libro de Hechos, que les advierte a los efesios. De la misma manera en la segunda de Pedro, en capítulo 2, que advierte de falsos maestros y falsas doctrinas. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Las únicas doctrinas verdaderas, válidas, son las doctrinas que vienen en la Biblia. Pero que las doctrinas que están en todas las iglesias no están basadas en la Biblia, pues sí, la mayoría están basadas en la Biblia, pero sus conclusiones y lo que hacen, sus conclusiones son equivocadas, son falsas. Y muchas de las cosas que hacen no son derivadas de la verdadera doctrina, de la verdadera sana doctrina. Repitiendo, la gracia no es una cubierta para tu desobediencia. La gracia no cubre lo que el rey Saúl hizo cuando no esperó a Samuel para sacrificar
antes de ir a la guerra. Tenemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, a Jezabel, una sacerdotisa que está en una de las próximas iglesias de las que vamos a estudiar. La gracia no es una cubierta para los pecados y la desobediencia. De hecho, Jesús dice que el que toma el arado y voltea para atrás no es digno de entrar en el reino de Dios. No es un permiso para hablar, para andar en desobediencia, como dicen en Isaías capítulo 1 y también capítulos 19 y 20. Dice, si eres perseverante y obediente, comerás del bien de la tierra. Pero si se rebelan y desobedecen, serán devorados por la espada. Y de la misma manera, aquí en el Nuevo Testamento dice, si no haces tus primeras obras, voy a quitar el candelero que está en medio de ti. Voy a quitar el candelero de su lugar. Aquí, yo conozco tus obras, es equivalente a, como dice, como de nuevo aquí, leyendo en el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí no se vence a la segunda muerte por gracia. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cómo se vence? Por obras. Yo conozco tus obras. Porque aunque la salvación es por gracia, eso es 100% seguro. Después de que eres salvado, todo lo de las demás cosas que vienen es por obras en Cristo. Muy bien, leamos de nuevo Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque somos, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, pues aquí podemos ver que la mayoría de la gente las malinterpreta porque no las lee en su contexto completo. Aquí la gracia es para los que la ponen en práctica, para aquellos que obedecen, no es nada más para ser usada, para ser manipulada, es para utilizarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo único, entre comillas, gratuito es la gracia, pero en realidad no es gratuito, porque la gracia la salvación es un regalo que tuvo un precio muy alto, un precio que nosotros no tuvimos que pagar. En ese sentido es gratis, pero se tuvo que pagar un precio. Entonces la salvación en realidad no es gratis, a nosotros nos la regalaron, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores pagó el precio por ella, un precio muy alto. Para que nosotros tengamos la salvación, alguien bajó del cielo y peleó contra el diablo y venció al mundo. Sufrió golpizas, escupitajos, insultos. Tuvo que ir al Calvario y padecer antes de morir. Luego bajar al infierno 3 días para después resucitar. La salvación no es gratuita, es un regalo para nosotros, pero Cristo pagó el precio más alto por ella. Un cordero tuvo que ser sacrificado y Dios proveyó ese cordero. Y entonces aquí en el versículo 9 de Efesios, pues mucha gente es donde dice no es por obras, e inmediatamente dice vamos a dormir. Y deciden ignorar lo que después dice, creados en Cristo para buenas obras. En Cristo fue el que pagó el precio. Y prosigue, creados en Cristo para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia es para que andemos en las buenas obras que Dios preparó para que andemos. No es para que digas soy salvo y me voy a dormir. No obras de la ley de Moisés y sacrificios y observancia de tiempos. Obras en Cristo. Porque si observas en Santiago capítulo 2, Martín Lutero no le agradaba este libro de Santiago. Porque Santiago claramente dice, tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Martín Lutero estaba tan desacuerdo con que la gracia es condicionada a obras que arrancó el libro completo de Santiago de su Biblia. Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, porque él decía que contradecía la gracia. Y aunque él la había traducido y la había puesto en las Biblias, él la arrancó de su Biblia. Y pues así es alguna gente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Recuerden que la Biblia nunca se contradice. Muy bien, entonces dice, en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? La gente dice, no estamos bajo la ley. No estás bajo la ley, efectivamente, si estás en Cristo. Pero en el momento que tú, cristiano, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, etc., decides caminar en adulterio, caminar en mentira, caminar en engaño, caminar en desobediencia y no predicas el Evangelio, entonces en 1 Timoteo 3:9, como dice 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y sigue en el 10, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros y cuanto se oponga a la sana doctrina. En otras palabras, es para el que no es salvado. Si caminas en estas cosas, la ley es para ti. No dice para el que no ha sido salvado. En el momento en que decides caminar en estas cosas, en el momento en que caminas fuera del Espíritu, como la Odisea, que caminaron en egoísmo, en engaño, entonces 1 Timoteo 1:9 dice que la ley es para el pecador, no dice para el salvado o no salvado. En el momento que decides caminar en estas cosas, como Ananías y Zafira, que decidieron engañar al Espíritu Santo y Dios los mató, aún ya siendo salvados, aún ya siendo parte de la iglesia, murieron porque decidieron caminar en estas cosas. Decidieron caminar en engaño, en codicia, en mentiras, y Dios los mató. Jezabel, aquí mismo, en el libro, en este mismo capítulo 2 de Revelaciones. O sea, yo la pongo enferma, dice Jesús, yo la tiro enferma en cama. ¿Por qué? Porque aún siendo en el Nuevo Testamento, aún siendo salvados, ellos decidieron caminar en estas cosas. Entonces esto es por obras. ¿Qué obras están haciendo? Le dijo a Jezabel, voy a matar a tus hijos porque te he dado tiempo de que te arrepientas y no te has arrepentido. Estamos en el Nuevo Testamento, entonces es por obras, que hay o no consecuencias. Ahora esto trae una pregunta, que nosotros somos salvados por gracia, y si empezamos a caminar en desobediencia, ¿perdemos la salvación? Bueno, la respuesta es un no, un rotundo no y definitivo. La salvación, el hermano Joseph no cree que se pueda perder, contrario a lo que muchas doctrinas equivocadas dicen que se puede perder en muchas escrituras, como en Juan 10:28, donde dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Respecto a la salvación, nosotros hemos sido comprados por un precio. En Corintios capítulo 6 dice, fueron comprados por precio. Si nosotros somos salvados, ya no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Jesús, pues un precio muy alto fue pagado por nosotros. Si pertenecemos a Jesús, no podemos deshacernos de nuestra salvación. La salvación no es nuestra para deshacernos de ella. Jesús pagó por la salvación y Él es dueño de nuestra salvación. Gracias a Dios. Nuestra salvación es demasiado importante como para ponerla en nuestras manos, como para ponerla en manos de un suicida o que dependa de nuestras obras. La salvación depende de Jesús. Entonces, si somos salvados, un precio alto fue pagado por Jesús. Entonces Jesús es nuestro dueño y dueño de nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer nada con la salvación. La salvación es propiedad, nuestra salvación es propiedad de Jesús. Entonces, si alguien comete suicidio, ¿no pierde la salvación? La respuesta es no. El rey Saúl cometió suicidio. En 1 Samuel, por ahí del capítulo 28 o 29 viene. Pero sin embargo, el capítulo anterior, cuando va con la bruja de Endor y que invoca a Samuel, y Samuel se le aparece y le dice, mañana estarás conmigo. Entonces, ¿dónde estaba Samuel? En el infierno, no, estaba en el paraíso, y ahí es a donde estaba destinado Saúl ir, a pesar de todas las equivocaciones, todos los errores que cometió. Ahora, el suicidio no es cualquier cosa, es un error terrible y horrible, pero igual hay muchos otros errores, y la salvación es la salvación. Hagamos lo que hagamos, somos propiedad de Jesús.
Muchos cristianos han cometido suicidio en la cárcel para no traicionar a los hermanos. Dice el hermano Joseph que él preferiría 1000 veces cometer suicidio antes que pasar por torturas y cosas que lo puedan llevar a traicionar a Jesús o a los hermanos, porque somos humanos y tenemos un punto de quiebre. Entonces más vale no exponernos a llegar a ese punto. Somos humanos y no podemos pensar que somos infalibles. Suena radical, pero dice el hermano, yo cometería suicidio antes que traicionar a mis hermanos. Si alguien te dice, mañana vas a ser torturado para que confieses y recibas la marca de la bestia, en ese mismo instante me suicido. Dice el hermano Joseph, yo tengo fe que eso no va a pasar, que el Señor me va a proteger, me va a guardar, pero lo usa como un ejemplo muy extremo. Pero les decimos esto, hay cristianos que han cometido suicidio para no traicionar a sus amigos. Así que atención. Ok, entonces ya establecimos que la salvación no se puede perder, pero aún siendo salvo puedes caer en desobediencia. Entonces, si eres salvo, ¿cuál es la diferencia entre desobedecer y no desobedecer? Bueno, si eres salvado, tú vas a resucitar como quiera, independientemente de las obras que hayas hecho. Bueno, concerniente a la salvación, está claro que es por gracia, que no se puede perder. Y hablamos de la desobediencia después de haber sido salvo. Entonces, si ya eres salvo, ¿cuál es la diferencia entre obedecer y desobedecer? ¿Por qué entonces importan tus obras si ya eres salvo? Bueno, si tú eres salvo, tú vas a ser resucitado, pero viene en Daniel 12, 2 y 3, que unos serán para vergüenza eterna y otros para brillar a perpetua eternidad. Entonces, ¿de cuál quieres ser tú? Si eres salvo y caminas en desobediencia, eres resucitado, pero vas a vivir una eterna vergüenza. Entonces, en la salvación tú resucitas y no vas al lago de fuego, independientemente de tu obediencia. Dios es amor y no nos va a resucitar para aventarnos al lago de fuego. Y entonces aquí lo que se plantea es que hay diferentes niveles en el cielo. Como dijo Jesús alguna vez, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y se describe en las escrituras. Unos son querubines, otros son arcángeles. Uno se sentará a la derecha de Cristo y otro a la izquierda, como le dijo Jesús a Juan y a Jacobo. Y en eso empieza a describir que oye unas sirenas de como que unos bomberos van a apagar un incendio, y describe el lugar donde viven. Y dice que todas las casas están hechas de madera, incluso las de ellos, o la mayoría de las casas. Entonces ahí él dice que hay que orar para que el Señor les provea de algunos extinguidores. Así que hay que orar para que el Señor les provea para las finanzas, poder comprar los extinguidores y lo que necesiten, pues ellos viven de los milagros, de lo que les provee el Señor. Así que regresando al tema, la gracia es la capacidad de poner en práctica la voluntad de Dios, como dice en 2 Corintios 12, donde dice en el versículo 8 respecto al aguijón de mi carne, en lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto es la gracia, que a pesar de las debilidades nosotros hagamos la voluntad de Dios. La gracia es lo que le permitió a Pablo, aún y con el aguijón en su carne, llevar a cabo las obras que Dios le encomendó. Entonces la gracia no es un permiso para hacer lo que tú quieras, para cubrir todos los pecados que quieras cometer. No es un cheque en blanco para que puedas desobedecer a Jesús, de que tomes el arado y puedas voltear atrás porque tienes la gracia. No es por ahí. Lucas capítulo 9, verso a partir del 57. La gente que quiere voltear atrás, que quiere regresar a su familia, a decirle adiós antes, cuando Jesús los llama, Jesús dice, no son dignos para el reino de Dios, no son aptos para el reino de Dios. Dejad que los muertos entierren a los muertos, etc. Lucas 9:62. Y esto pues suena justo, porque hay mucha gente que dice Dios te ama independientemente de lo que hagas, así que lo plantean como que si tú tomas la Biblia y la tiras como quiera, Dios te ama. Y comenta el hermano Joseph que recuerda algunas prédicas en ese respecto y prefiere no mencionar al predicador. Y esto es lo más justo, porque Dios hizo todo lo que pudo. Jesús se dio todo por nosotros, dio su sangre, tomó la copa que el Señor le dio. Somos salvos por la gracia, pero después de ser salvado, la recompensa depende de ti, de tu obediencia y de tus obras.
porque entonces no hay justicia, unos lo dan todo y otros dan muy poco y todos reciben igual. No es por ahí. Está mal establecido esa igualdad injusta. Bueno, y esto se resume en Revelaciones 22:12, que dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No dice según sea mi gracia o según sea otra cosa, dice según sea su obra. Ya llegaremos ahí, es el capítulo 22, desde el versículo 11 al 15. Algunos dicen que la gente será juzgada de acuerdo a sus obras, y de acuerdo a sus obras serán o no echados en el agua de fuego. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, desde el versículo 12 al 15, específicamente en el versículo 13 de Apocalipsis 20:13, dice: Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y pues algunos fueron echados en el agua de fuego. Esta es una larga historia y la veremos más adelante, si Dios quiere. Y aquí habla de la gente que no fue salvada por la sangre de Jesús. Ya hablaremos de ello en su momento. Así que las obras son importantes. En esta misma escritura hay palabras muy fuertes en la que Jesús dice que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces Jesús mismo le dice a los judíos que son parte de la sinagoga de Satanás: ¿cómo es posible que el Jesús que dice que pongas tu otra mejilla, que ames a tu enemigo, cómo puede hablar así de esa manera? Bueno, porque cuando Jesús dice ama a tus enemigos, bendice a aquellos que os maldicen, bueno, hay un balance, hay un equilibrio, un balance, ¿entiendes? Porque tú puedes bendecir a tu enemigo, amar a los que te maldicen, pero tú puedes amar a tu enemigo y bendecir a quien te maldice, pero eso es para la gente que no sabe lo que está haciendo. Cuando Jesús le dice al Padre: perdónalos a los romanos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero cuando la gente sabe lo que está haciendo, como por ejemplo los fariseos, en Mateo 23 les dice cómo van a escapar de la condenación del infierno. Hay un balance, ¿ok? Entonces la manera de encontrar el balance adecuado, tienes que buscar una escritura que hable un poquito de esto y otra escritura que hable un poquito del otro. Es una larga historia aquí sobre los judíos verdaderos y los judíos falsos. Por favor, ténganos paciencia. Vamos a hablar de esto ya en el capítulo 7, en donde se habla de los 144,000, donde vamos a hablar quiénes son ellos, y pues es una historia algo larga. Y pues les agradecemos a los amados hermanos que nos siguen en el radio, etcétera. Les rogamos que nos esperen a llegar al capítulo 7 de Revelaciones, porque pues sí es algo largo. Bueno, Dios los bendiga y prosigamos. Muy bien, ¿y qué hay de la segunda muerte? Es decir, ¿qué quiere decir? La mayoría piensa que uno muere y ya viene lo que sigue, cielo o infierno, pero ¿qué es esto de la segunda muerte? Y bueno, pues otra vez hay necesidad de posponerlo y entraremos en más detalles de esto en el capítulo 20. Les pedimos paciencia, ya llegaremos ahí. Ahí ya se habla con más detalle de la segunda muerte, de las almas que son echadas en el lago de fuego, y ahí se desarrollará la historia por completo. No tiene caso darles pues la mitad de la historia en este momento, cuando se va a poder tomar toda la historia completa en su momento y en todo su contexto. Pero así en pocas palabras sobre la segunda muerte, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 24. En el 23 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está planteando una parte muy importante de la Biblia, que es que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando naces de nuevo, tu naturaleza consta de estos tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando no eres nacido de nuevo, solo tienes alma y cuerpo, porque cuando Adán y Eva desobedecen, mueren espiritualmente. Entonces cuando ellos caen, ya no son espíritu, alma y cuerpo, ya solo son alma y cuerpo, y sus descendientes son de su misma naturaleza, son alma y cuerpo, hasta que pues sucede que la gente, gracias a Jesucristo, tenemos la manera de nacer de nuevo en el espíritu, y así regresamos a tener la
naturaleza completa con la que Dios creó al hombre, que es espíritu, alma y cuerpo. Naturaleza completa antes de la caída de Adán. Así que de nuevo somos espíritu, alma y cuerpo. Y la gente que no es nacida de nuevo solo son alma y cuerpo. Así que cuando el cuerpo muere, la carne, y después de esta muerte lo único que queda es el alma, y la segunda muerte es la muerte del alma. La primera muerte es la muerte del cuerpo y la segunda muerte es la muerte del alma. De nuevo, esto lo veremos con mayor detalle en el capítulo 20 de Apocalipsis, que es en esta misma secuencia. Ya llegaremos ahí, Dios mediante. Y surge la pregunta, entonces, ¿cómo muere el alma? Si yo muero, ¿voy al cielo o al infierno para siempre? ¿Cómo es que muere? Y la respuesta es, esperen a que lleguemos al capítulo 20. Les pedimos paciencia, es necesaria paciencia para poder ver todas las cosas como son en su contexto y con detalle. Bueno, tengamos la paciencia para que podamos cegar en su debido tiempo. Es como cuando vas al supermercado y te dan una prueba de algún producto y realmente te gusta, pues ahora sí tienes que meterle dinero para volverlo a probar. Y así es aquí. Entonces ya te gustó la palabra, tienes que meterle tiempo para poderla disfrutar. Paciencia. O siguiendo dentro del contexto de la prueba de supermercado, pruebas una vez y te gustó, pues puedes volver a probar otra vez y te vas contento, pero ya eso es otra cosa. Y aprovechas con el que está dando las pruebas en el supermercado, le dices, esto no es comida física, esto es comida espiritual. Les das un volantito, un tract, le dices, si te gustó, no necesitas pagar para recibir más, es el evangelio, es gratuito. Y pues alabado sea el Señor. Otra pregunta más con respecto a Esmirna. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados por 10 días. Esto se refiere a una tribulación que vendrá en el futuro a nosotros o a alguna parte de la iglesia, o solo se refiere a de que ya pasó antes. Y pues bueno, la respuesta es que es ambas. Ya pasó antes, pero viene en el futuro también. Estas 7 iglesias realmente existieron en Asia Menor, o lo que ahora es Turquía, en los eventos que causaron que se escribieran las cartas a estas iglesias y que tuvieran esta dedicación en el Apocalipsis. Realmente pasaron, y realmente hubo cristianos de esta iglesia que el diablo echó a la cárcel para que fueran probados por 10 días. Continúa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero también es algo profético que le va a pasar a la iglesia santa, a la iglesia completa. Estas 7 iglesias representan 7 eras por las que ha pasado y sigue pasando la iglesia del Señor. En un momento más ya llegaremos completamente a esto. Más adelantito llegaremos a complementar esto, pero estos eventos que realmente le pasaron a la iglesia de Esmirna, porque cuando lleguemos en el siguiente capítulo, la iglesia de Filadelfia, ellos ya fueron probados y ya pasaron la prueba. Y no estamos hablando de un examen académico que haces en un papel, es una prueba de morir realmente, morir a ti, morir por Cristo. Y Esmirna aún no pasa la prueba, está por empezar la prueba. Así que ya estás por ser probado. ¿Cuál es la prueba? Tendrás tribulación por 10 días. Así que Jesús les profetiza aquí, tendrás tribulación por 10 días y vas a morir en la cárcel. Así que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que aquí está bien claro que la prueba que les dio Jesús a esta iglesia es que van a pasar tribulación. Y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha falsa doctrina, muy abundante, que dice que Dios no quiere que pases por tribulación, que Dios nos quiere tranquilos, Dios nos quiere a gusto, nos ama demasiado, etcétera, etcétera. Y pues esto es falso. Digo, sí nos ama, pero así no es el evangelio. Dios nos ama y nos hace depender de Él, pero no nos lleva al punto de hacernos cobardes cuando el diablo nos ataca. Jesús no fue un cobarde y su iglesia tampoco debe ser cobarde. Jesús pasó por el Calvario, todos sus discípulos fueron muertos por dar testimonio de Él y pasaron muchas tribulaciones. Su iglesia fue martirizada, fue perseguida por el Imperio Romano, por los judíos, por siglos. Y hay gente que simple y sencillamente se deslinda del reto. Elías retó a los falsos profetas de Baal y los mató a todos.
Los amigos de Daniel se enfrentaron al horno. El mismo Daniel fue echado al foso de los leones. El mismo pueblo de Israel fue destruido por los asirios y los babilonios. Y en innumerables veces en el libro de Jueces vienen muchas pruebas que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Y en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, donde dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que se le ha plantado la idea a mucha gente de que vamos a ser arrebatados antes de enfrentar tribulación, y no es así. Dios quiere enseñarnos a triunfar sobre la tribulación. Esto viene en Daniel 11:31 al 35. Así que de nuevo tendrás tribulación por 10 días. Y esto se repite continuamente en la Biblia. El hermano Joseph tiene mucha escritura al respecto, y es definitivo que vamos a pasar por tribulación, porque la tribulación es la prueba. El Señor constantemente nos está probando. Aquí menciona el hermano que precisamente ayer estaban estudiando el Deuteronomio 8 en su devocional en grupo que llevan ahí en su congregación, donde le dice el Señor a Israel que ellos han pasado 40 años en el desierto porque el Señor quiere probarlos, quiere ver su corazón, quiere examinarlos. Y surge la pregunta que, pues que no, esta prueba surgió por causa de ellos, porque la voluntad del Señor es que llegaran antes, pero por todas sus rebeliones y todo su comportamiento fue que tuvieron que pasar 40 años. Y pues sí, en parte esta prueba duró 40 años porque tardaron 40 años en aprender la lección. Si ellos hubieran pasado la prueba en 3 días, si a los 3 días hubiera salido el agua ahí en Meriba, y en vez de quejarse y murmurar hubieran rogado de manera temerosa a Dios, en 3 días hubieran pasado la prueba, y creo que son 11 días desde Egipto para llegar a donde empezarían a tomar la tierra prometida. Pero incluso Dios podía hacer milagros y llevarlos instantáneamente allá. Pero pues así son las pruebas, tienes que someterte a ellas una y otra vez hasta que la pases. Ya depende de ti que pases la prueba. Y así es, hay mucho cristiano que anda por ahí dando vueltas en el mismo desierto, 40 años, 50 años, y nunca superan la prueba, nunca pasan a prueba en esta prueba. Siempre sirviendo al mundo más que a Dios, y pues no pasan la prueba y terminan muriendo en el desierto que es el mundo. Y esto quizás porque por ahí anda la doctrina de que la tribulación es solo para los desobedientes. Para los obedientes no tienen por qué pasar tribulación. Esto es falso, porque en el desierto fueron probados tanto obedientes como desobedientes. Junto con todo el pueblo de Israel duro de cerviz estaba Moisés, Caleb, Josué y algunos otros que eran obedientes. La diferencia es que los obedientes pasaron la prueba y sobrevivieron, y los desobedientes murieron en el desierto. En el siguiente capítulo, en el 3, dice que Filadelfia pasó la prueba. En este caso Esmirna está por ser examinada. La prueba es para todos. Jesús pasó por la prueba y casi se da por vencido. Le dijo al Señor: pase de mí esta copa. Pero gloria a Dios, dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es por eso, gloria a Dios, que nosotros no vamos a ir al infierno, no vamos a ir al agua de fuego, no vamos a pasar por la segunda muerte, porque Jesús pasó la prueba que el Padre le puso. Así que por favor no crean esas falsas doctrinas que dicen que vamos a ser arrebatados antes de pasar por nuestro propio calvario. Y es por eso que vamos nosotros al cielo, porque Jesús no creyó esa mentira de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Muy bien, pasamos a Pérgamo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues bien, aquí vemos de nuevo muchos rasgos históricos, muchas descripciones históricas y muchas promesas para el futuro. El maná escondido, la piedrecita blanca y muchos misterios. Desde el 2 empieza con el misterio de la espada aguda de 2 filos. Bueno, aquí esta espada de 2 filos que sale de la boca nos lleva al capítulo 19, en donde se escribe a Jesús montando en un caballo blanco con una espada aguda que sale de su boca. ¿Y qué es? ¿Una espada espiritual o una espada física? Pues debe ser una espada espiritual. Hay muchas imágenes donde se representa a Jesús con la espada que sale de su boca. No es que cuando muramos y lleguemos al cielo va a estar Jesús ahí para abrazarnos y constantemente va a estar saliendo una espada de su boca de la que nos vayamos a tener que estar cuidando o cosas así. Esta espada es la espada a la que se hace referencia en Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, como en Efesios capítulo 6, hace alusión a que la palabra de Dios es su espada. Así que recuerden que Jesús es la palabra de Dios. Aquí mismo dice: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él peleará contra ellos con su palabra, que es la espada de la boca. En otras palabras, si no se arrepienten, Él vendrá y los maldecirá. Porque, pues sí, Jesús también maldice. A Éfeso lo amenazó con la maldición de quitar el candelabro de su lugar. Es una maldición, es decirle: ya no serás parte de mi pueblo. Aquí a cada iglesia les da una corrección, una reprensión, y la amenaza siempre es una maldición. De hecho, el que Dios te amenace con algo es una maldición. Si desobedeces, te va a pasar esto. Eso es una maldición. Excepto de Esmirna y Filadelfia, que no son reprendidas, a una le dice que será probada y ahorita le dice que ya pasó la prueba. A una iglesia la amenaza con quitar el candelero de su lugar, y ya veremos qué pasa con las siguientes, con Tiatira, con Sardis, con la Odisea, etc. Hay muchas maldiciones aquí con las que se reprende a estas iglesias. Y pues de estas maldiciones pues son consecuencias de lo que hacen las iglesias. No es que Jesús venga y los maldiga nomás porque no le agradaron o algo así. No es que Jesús, en donde quiera que vaya, esté lanzando maldiciones. Pero nuestro Dios es un Dios que castiga, que disciplina. Todo esto es consecuencia de lo que haces. Segarás lo que hayas sembrado. Así que si desobedeces, pues pierdes tu bendición. Como le dice en el siguiente capítulo, le dice a la iglesia de la Odisea que le dice Jesús: yo te vomitaré de mi boca. Esa es una maldición. Le dice a la iglesia de Sardis que si no obedecen serán lanzados sufrirán la segunda muerte, serán lanzados al lago de fuego. Todas estas maldiciones son castigos que pone el Señor por desobediencia. Y regresando al capítulo, ¿quién es Antipas? Testigo fiel que fue muerto donde mora Satanás. Bueno, ¿cómo está esto de que ahí es donde mora Satanás? Bueno, aquí en Pérgamo había un templo que estaba dedicado al emperador romano, y pues este es el trono de Satanás. El emperador romano exigía que se le fuera reverenciado como a un dios, y pues este imperio romano dominaba todo ese territorio, y en todo ese territorio el emperador debía ser tratado como dios. Se sentaba en un trono, y ese es el trono de Satanás. Ahí era donde moraba Satanás, y este emperador exigía ser adorado
y ahí en Pérgamo se le adoraba a este emperador como si fuera un dios. Así gobernaba a Satanás. Satanás estaba gobernando el mundo, el imperio romano, a través del emperador en turno. Y pues aquí Pérgamo era parte de ese dominio del emperador, que era el que gobernaba Satanás a través de él. Ya después llegaremos con una iglesia que pasó de morar con Satanás a cooperar con el imperio romano, a cooperar con Satanás. Ya lo veremos más adelante. Y bueno, aquí en el versículo 14 hay que referirnos a la historia de otros pasajes bíblicos, porque dice: tengo contra ti que retienes a los que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Aquí nos refiere al libro de Números, capítulo 25, cuando los israelitas fornicaron con el pueblo de Moab. En aquel entonces había un templo dedicado a la diosa Astarte, que hoy en día es la pornografía, el adulterio, la fornicación. Si ibas a esos templos, en aquel entonces había sacerdotisas, entre comillas, que tenían sexo gratuito con las personas que fueron a ese templo. Era prostitución gratuita. De la misma manera había templos de ese tipo dedicados a la homosexualidad. Había muchas perversiones pasando en aquel entonces. Así que los hijos de Israel cometieron fornicación con los hijos de Moab. De la misma manera comieron cosas sacrificadas a los ídolos de ellos. Y aquí la doctrina de Balaam se refiere a, en el mismo libro de Números, en el capítulo 23, el rey Balac le paga a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Pero el Señor convierte todas estas maldiciones en bendiciones. Y entonces, ¿a qué se refiere esta doctrina de Balaam? Pues básicamente dinero, sobornos y también sexo, que es como dice aquí. Y como Balac no pudo maldecir a Israel, Balaam le dijo cómo ponerle una trampa a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó exactamente? No se sabe, pero aquí estos versículos dan algo de luz a lo que pasó en realidad en esos capítulos del libro de Números. Y aquí en el capítulo 14 dice la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etc. Quiere decir que este versículo nos da un poco más de ilustración de lo que en realidad pasó en Números, de que como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no lo permitió, él enseñó a Balac a desviar a los hijos de Israel de la obediencia a Dios. Así que aquí mismo Jesús nos revela que fue Balaam el que prácticamente puso la trampa para los hijos de Israel. Así que tenemos aquí a Balaam que le decía a Balac: mira, nosotros no podemos maldecir a Israel porque cada maldición que yo quiero decir, Dios la convierte en bendición. Esto es lo que vamos a hacer. Puedes mandar a tus chicas lindas, a tus prostitutas, a tus mujeres, para que tengan sexo gratis con los hijos de Israel. Y así haremos que Dios los maldiga y los destruya a través de la desobediencia del pueblo de Israel. O sea, Balaam trató de convertir a Dios en un títere. Y aquí vemos la misma historia en el libro de Daniel, como sus enemigos trataron de poner una trampa a Daniel, pero no pudieron porque Daniel era muy honesto. Entonces no les quedó opción más que implantar una ley, y influyeron en Darío para que instaurara esta ley donde no podía nadie adorar ningún otro dios más que a Darío, y ni siquiera orar a ningún otro dios más que a Darío. Entonces, si alguien era sorprendido orando a un dios que no fuera el rey Darío, pues sería echado a los leones. Así que le ponen la trampa a Daniel. Daniel no negó que le oraba al Dios Altísimo, al Dios vivo, y pues Darío tenía que cumplir la sentencia, aunque no quería, porque él estimaba mucho a Daniel. Balaam hizo lo mismo con Dios. Él influyó para que los hijos de Israel desobedecieran y fueran castigados, y fue lo que pasó. Al final Dios los tuvo que castigar por su desobediencia, así que tuvieron que morir decenas de miles de israelitas por semejante pecado.
Pero pues a Dios no le gustó nada esto y no se iba a quedar así que al fin de cuentas Dios destruye a Moab y mata a Balaam a filo de espada. Así que igual aquí tú cosechas lo que siembras, no puedes tratar de manipular a Dios, no puedes. ¿Y cómo Pérgamo entonces pudo aceptar esta doctrina? Bueno, pues a través de infiltraciones. El diablo se infiltra a través de falsos profetas o falsos miembros de la iglesia y meten estas doctrinas. A pesar de que es obvio que están en contra de Dios y todo, logran infiltrarse y contaminar. Y esto mismo está pasando en las iglesias de hoy. Y no es lo mismo, infiltraciones de doctrinas falsas. Y lo mismo es con los nicolaitas, es exactamente lo mismo, en doctrinas de perversión sexual, como se está viendo hoy que el diablo se está infiltrando e incluso muchas iglesias de denominaciones varias están aceptando matrimonios homosexuales, etcétera. El diablo usa el sexo como un arma muy poderosa contra el pueblo de Dios. Dice el hermano que recientemente estaba platicando con alguien que cayó en adulterio y dice que no hay nada más poderoso que la tentación de caer en pecado a través de una mujer hermosa, o en el caso de las mujeres con una persona atractiva, sexo opuesto obviamente. Y entre los homosexuales incluso vemos que para ellos es muy difícil salir de esa perversión o impedir que esa perversión sea tropiezo. Por eso lo primero que debes hacer, lo más importante, es casarte con Jesús. Él debe ser tu esposo y pues guardarte de la pornografía. Ahorita la pornografía está en todos lados, no puedes prender la tele sin ver pornografía. Los periódicos, las revistas, en internet es una fuente impresionante de pornografía que en la Biblia se le identifica como Astarte. Astarte es la diosa del sexo. Baal y Astarte, que eran algunas de las dioses que Israel en su desobediencia llegó a adorar. Así que mantén tus ojos en Jesús, no caigas en la trampa de la pornografía, porque es algo que a la carne le gusta mucho y tenemos que tener la carne bajo control. A la carne le gustan cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Así que no mires ese tipo de cosas, porque hacia donde mires ahí es donde acabas yendo a veces. Siempre mira a Jesús, tu mirada siempre debe estar puesta en Jesús. Ni en un hombre, ni en un pastor, ni en una cosa, ni en una riqueza. Tu mirada siempre debe estar puesta en Jesús. Bueno, y en cuanto al versículo 17, donde dice: al que venciere le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el maná, la interpretación personal del hermano es que es alimento, y el principal alimento es la palabra de Dios. Entonces todos los que son obedientes, la palabra de Dios les es alimento. Y el hecho de que esté escondido es que a los que tenemos el Espíritu Santo nos es revelada la palabra, el verdadero significado de la palabra, no como los que la leen en la carne y no la disciernen. Bueno, y en cuanto a lo de la piedrecita blanca y con el nombre nuevo, cuando nosotros nacemos, nuestros padres nos ponen un nombre, pero ese no es nuestro nombre verdadero, al menos ante Dios, porque podemos ver, por ejemplo, a Abraham, después originalmente se llamaba Abram, pues le puso Abraham o Abraham en hebreo, y su esposa Sarai después le cambió el nombre a Sara. Tenemos el caso también de Jacob, que después le puso el nombre de Israel. Abraham quiere decir padre, Abraham quiere decir padre de muchos. En el caso de Jacob, que quería decir usurpador, le cambió el nombre a Israel, que es el que altercó con Dios y salió ganando. Tenemos incluso en el Nuevo Testamento a Pedro, su nombre verdadero es Simón, y le cambió el nombre a Cefas, que quiere decir Pedro. A Juan y Jacobo, que les puso los hijos del trueno, etc. Dios te va a dar un nombre nuevo, vas a ser renombrado por el mismísimo Dios. Qué hermosa promesa. De acuerdo a tu fidelidad o infidelidad. Pues sí, porque pues como sabemos, muchos de los cristianos van a ser vomitados, algunos van a ser bendecidos, otros van a resucitar para tener vida eterna, otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12,
versículos 2 y 3, Apocalipsis capítulo 22. Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, de acuerdo a cómo usaste tus talentos, cómo usaste tu tiempo, de acuerdo a tu obediencia, de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a cómo predicaste a los perdidos, cómo te ayudaste a que el Señor salvara almas. De acuerdo a eso vas a tener tu recompensa. Toda rama que dé buen fruto tendrá su recompensa. Y un árbol no da fruto será cortado y echado al fuego. Juan capítulo 15. Así que tener obras es muy importante. No estamos hablando aquí de salvación. Si tenemos bendiciones por tus buenas obras, o maldiciones, o falta de bendiciones, depende cómo lo quieras llamar, por tus malas obras, o falta de obra. Recompensas por obediencia o desobediencia. Esperemos esté claro. Amén. Vayamos con la siguiente iglesia, Tiatira. Versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Aquí la estrella de la mañana, ¿a quién se refiere? Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana es Jesús, es la salvación, es la palabra de Dios, es el verbo. Alabado sea Dios, esa es la mejor recompensa que jamás podemos imaginar que podemos tener, y si somos fieles la vamos a tener. Y de nuevo aquí en el versículo 19, yo conozco tus obras. Aquí vemos que esta iglesia era una buena iglesia, pero cayó en el error de tolerar a Jezabel. Hermanos, no dejen que el diablo los engañe, que estás bajo la gracia y entonces puedes desobedecer y no hay problema. No es así. Tú puedes ser bendecido y feliz por toda la eternidad, o frustrado, infeliz, arrepentido, frustrado, avergonzado, porque no usaste todos los talentos que el Señor te dio al máximo para su gloria. Los usaste para la gloria de tu empleador, la gloria de tu casa, de tu trabajo, de tu cuenta bancaria, de tu familia, pero no lo usaste para la gloria de Dios. Si los usaste para cosas que no producen salvación, para las almas perdidas. Bueno, vemos que esta iglesia era una iglesia buena, solo que había un grupo aquí de personas que seguía a esta profetisa Jezabel. Tenemos una iglesia dividida y aquí estamos hablando de un mensaje para los pastores que no tienen la autoridad para sacar de la iglesia a los que tienen medio corazón, que mantienen ahí a los hipócritas, a los que causan divisiones. Muchos pastores son como Elí, que viene escrito en el libro de Samuel, al principio del libro de Samuel. Elí no disciplinó a sus hijos y acabaron teniendo relaciones sexuales cerca del arca de Dios, entre otras muchas abominaciones, porque este hombre no disciplinó a sus hijos. Por un pecado de esta magnitud él debió haberlos apedreado. Gracias a Dios por el nuevo pacto en el que a través de Jesús tenemos perdón completo de nuestros pecados. Sin embargo, atención, porque un pecado como el de Ananías y Zafira fue muy serio.
En 1 Corintios 5, en un caso similar, aquí Pablo les dice a esa iglesia que pues, esos perversos deben ser echados fuera de entre ellos. Y pues hoy en día muchos pastores no hacen eso, pues, dicen que son misericordiosos, caen en alguna otra excusa, etcétera, caen en el error de somos demasiado amorosos, demasiado permisivos, demasiado blandos. Se supone que debemos de poder perdonar pecados contra nosotros, pero no debemos perdonar pecados contra Dios. Si alguien blasfema contra Dios, bueno, eso es algo entre él y Dios. Y bueno, pues aquí como nunca se llegó a aplicar la disciplina, Jesús tuvo que aplicarle el mismo y lanza a esta mujer en cama, en enfermedad, a ella y a sus hijos. Pero así es Jesús, Él manda enfermedades. Jesús manda a esta mujer, lo pone en cama con enfermedad y a sus hijos hiere de muerte porque no se aplicó disciplina en esa iglesia. Jesús es así, Él manda enfermedad. Bueno, es interesante ver aquí, como dijimos, que Jesús es el que tiene que disciplinar si los pastores no mantienen la disciplina en la iglesia. Bueno, hoy actualmente se enseña mucho que todas las enfermedades vienen del diablo. Dios no manda enfermedades. Y bueno, pues sí, en los evangelios Jesús no trajo enfermedades, Él trajo sanidad. Pero a veces, en su misericordia para salvar a alguien del lago de fuego, Dios permite una enfermedad para salvar a alguien, así como Jezabel, para salvarlos del lago de fuego. Mejor que mueran antes de que sigan condenándose hasta que ya no tengan remedio. Y bueno, aquí en este caso estamos a hablar de permitir que sean enfermos, que es diferente a enfermarlos o que Dios traiga directamente la enfermedad. Bueno, aquí estamos hablando que Jesús directamente la manda a ella en cama de aflicción y Jesús directamente los mata. Acuérdense del temor de Dios. Acuérdense cuando los hijos de Aarón que trajeron fuego extraño fueron quemados inmediatamente en su presencia. Y pues esta mujer en realidad existió y esta mujer en realidad fue echada en cama y en realidad sus hijos fueron muertos. Acuérdense que Jesús le dijo, Juan, manda este mensaje a las 7 iglesias. Esta mujer fue una mujer que físicamente existió y también tiene un significado espiritual, como veremos unos momentos más. Como sabemos, la Biblia tiene muchos simbolismos y los pasajes se pueden interpretar de maneras diferentes, porque estas iglesias son proféticas. Ya iremos a su significado profético en unos momentos también. Aquí en este caso, Jesús lanza a Jezabel en cama y en gran tribulación por su desobediencia, no que Jesús arbitrariamente manda enfermar a alguien sin ninguna razón, porque como dice la Escritura, por sus llagas hemos sido sanados. Verán, la regla es muy sencilla. Cada que alguien está enfermo, Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere pecados cometidos, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cada que me enfermo, lo primero que debo de hacer es confesar mis pecados. Inmediatamente y después, si sigo enfermo, hay intervención del enemigo. Aquí Jezabel no se arrepintió de nada ni confesó nada porque el corazón estaba contaminado. Tienes que checar primero tu corazón. Si tu corazón está contaminado, tu cuerpo puede ser contaminado. Si una enfermedad entra, Dios lo está permitiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Limpiar tu corazón, confesar los pecados y inmediatamente expulsar al diablo y se tiene que ir. Esta es la situación por la que ella no se cayó en cama, porque no se arrepintió, no confesó sus pecados, porque el mismo Jesús dijo, le di tiempo para que se arrepintiera y no se ha arrepentido. Como dice en Mateo 18, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Confiesa tus pecados y tendrás misericordia. Es bien claro Santiago donde dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que así seáis sanados. Mateo 18:22 dice, serás perdonado hasta 70 veces 7. Se te perdona siempre cada que confiesas tus pecados, siempre y cuando estés arrepentido, que no seas hipócrita. Entonces aquí tenemos una situación excepcional en la que el Señor manda una enfermedad para salvar a esta señora del infierno, del lago de fuego. Señor, por favor, mándame cualquier enfermedad que quieras para salvarme del infierno, Señor. Y este es un amor
grandísimo, porque el Señor disciplina a los que son hijos. Si el Señor te disciplina, dale gracias porque te ama. Un Dios que no nos ama no hace nada, pero un Dios que nos enferma para salvarnos del infierno, ese es el mayor amor que puede haber. Cuando tú castigas, cuando disciplinas a tus hijos, ¿es porque no los amas? Claro que sí, te duele y te es difícil, pero lo haces porque lo amas. Dice el hermano que cuando disciplina a sus hijos, dice, me lo haces porque no me quieres. Les dice, claro que te amo, si no te amara no te estuviera corrigiendo. Lean cuidadosamente Hebreos capítulo 12. En Proverbios dice, castiga a tu hijo con vara para que salves a su alma del Hades o del infierno. Es por esto que este mundo anticristo, está muy en contra de la disciplina. Que el diablo no quiere que los hijos sean disciplinados, porque el diablo sabe muy bien que la disciplina es la que salva la disciplina salva a las almas del infierno. Así que el diablo ha poseído a estos llamados psicólogos que predican que cuando educas a un niño, nunca lo debes de golpear, porque esto es violencia, porque los traumas, etc. Está sobreentendido que si alguien es un hombre o una persona perversa que tortura a un niño por placer o por desquitarse de algo, pues debe de ir a la cárcel, eso es definitivo. Pero un par de nalgadas en las sentaderas, en el pañal, no le hacen daño a nadie. Unos manazos en la mano o en las sentaderas le ayudarán a un bebé a comprender que no debe meter los dedos en los contactos de la electricidad o en la lumbre, etc. Porque más grande a lo mejor se le antoja subir por la ventana del tercer cuarto piso y aplicas disciplina varias veces hasta que aprenda que es peligroso y que él mismo diga ya no lo vuelvo a hacer. Y así si tú tienes un pequeño que se acerca mucho a la ventana y se quiere asomar y pone en riesgo su vida, pues lo disciplinas y de esa manera lo salvas de que quizá algún día ocurra un atroz accidente, que salte por la ventana o algo. Así que, ¿qué es mejor? Pregúntenle al psicólogo que esté en contra de un par de nalgadas. Muchos de estos individuos son un montón de homosexuales, un montón de pervertidos, o simple y sencillamente adoran a un Dios llamado ciencia. Muchos otros están poseídos por demonios de homosexualidad. ¿Qué puede saber alguien que es hombre y vive con un hombre o que es mujer y se acuesta con una mujer sobre lo que es tener y educar a un niño? Si acaso tienen hijos, y si tienen hijos, ¿los están educando adecuadamente o llevan una vida homosexual o torcida, y a lo mejor esos niños están peor que los de las gentes que están, entre comillas, tratando? Si acaso tienen el concepto, si acaso conocen el concepto de lo que es una perversión, la falta de disciplina es perversión, la falta de límites es perversión. Dios ha disciplinado al diablo, Dios ha disciplinado a los demonios, Dios ha disciplinado a Saúl, ha disciplinado a David, ha disciplinado a Jacob, ha disciplinado a su pueblo, los mandó a vivir como esclavos 400 años en Egipto. Dios disciplina a todo el mundo, Dios inclusive disciplinó a Jesús. Dios lo disciplinó por nuestros pecados. Dios es disciplina. Está escrito que al que ama castiga. En Juan 15 dice, aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Miren el mundo, ¿qué es lo que predican? No disciplinen a sus hijos, déjenlos libres. ¿Qué está pasando? Está todo lleno de poseídos y endemoniados. Como dice en Romanos 1, están entregados a satanismo, perversiones, a falta de misericordia, rebeldes contra los padres, rebeldes contra las leyes, rebeldes contra todo, fraudulentos, ladrones, hipócritas. Solo hay que ver la clase política en todo el mundo para darnos cuenta de que cada vez está peor la gente que dirige a la gente. El mundo entregado a toda clase de egoísmo, a toda clase de drogas, a toda clase de violencia, a toda clase de esclavitud. Y todo eso es consecuencia de que alguien no disciplinó a sus hijos en algún punto. Bueno, pasemos a lo que sigue. Bueno, lo peor del caso es que cuando estos niños crecen sin límites y sin disciplina, después
como se dice en México, se les hace fácil robar, violar, traficar drogas, etcétera, y a fin de cuentas terminan en la cárcel, porque a temprana edad los padres no tuvieron el amor para disciplinarlos. Pero bueno, ya cuando entran a la cárcel no es disciplina, bueno, pues es hipocresía, porque ahora estamos haciendo la distinción en que la disciplina es un manazo en la mano, unas nalgadas, alguna corrección, algún grito, hablarles fuerte. Cualquiera que se sobrepase de eso no es un padre, es un perverso. Pero entonces cuando crece y rompe la ley, lo encarcelan por décadas o en otros países por toda su vida restante, y en otros países incluso los llegan a matar. Hipócritas, porque nunca le enseñaron a no romper la ley, en vez de dejarlos crecer como quieran y luego cuando rompan la ley aplicar un castigo muchísimo más severo del que hubiera sido la disciplina de los padres. Qué hipocresía es que darle un manazo no está bien, dar una nalgada no está bien. Todo esto dentro de los límites normales de la disciplina para un niño no está bien, pero a alguien que nunca supo que robar tenía consecuencias o que traficar con drogas tenía consecuencias, mandarlo a encerrar con un montón de perversos peores que él está bien. Eso es hipocresía. Y todo esto a un costo absurdo en dinero gastado en infraestructura carcelaria, en guardias, en alimento, en medidas de seguridad, etcétera. Es increíble. En Estados Unidos dicen que cada reo cuesta $1,000 al año mantener en ciertas cárceles de Estados Unidos. Un par de nalgadas pueden curarlo, un par de nalgadas a tiempo pueden curarlo, vacunarlo cuando empiece a robar, cuando empiece a mentir, cuando empiece a ser egoísta, cuando empiece a tener cualquier conducta que a Dios no le agrade. Hacerle saber, vas a ser violento con tu hermano, voy a ser violento contigo. El hermano tiene 6 hijos y él ha aplicado esto y dice que se han alineado. Dice que se levantan en la mañana, leen la Biblia y se han disciplinado. Y le pregunta al hermano a la hermana que está con él en el estudio, que él lo conoce. Él tiene tiene niños desde 3 años hasta 16. Y le pregunta a la hermana, ¿cuántas veces le ha tenido que golpear o ha tenido que ejercer la disciplina? Pues muy poca, muy escasamente. No es necesario golpearlos a todos, solo es necesario dar un ejemplo. Dios no ha necesitado matar a todos, tuvo que matar a Ananías y a Zafira por su egoísmo y por su hipocresía, pero de ahí no tuvo que matarlos a los demás. Con solo dar el ejemplo es suficiente. Dice el hermano que con sus hijos difícilmente ha tenido que recurrir a los manazos o las nalgadas, porque han aprendido que él tiene autoridad y que cuando dice que no, es no. Porque les ha enseñado, no seas violento con tu hermano. Si él les dice no golpes a tu hermano, ellos no golpean a sus hermanos. Y la hermana comenta aquí una cosa que ella ha observado, que le ha servido mucho, es que él los disciplina, los reprende tempranamente cuando las cosas son pequeñas. No permite que las infracciones lleguen a ser por cosas muy graves. Pero cuando aplicas disciplina solo con palabras en cosas pequeñas, no permitiendo que escalen a faltas graves, evitas que vayan en esa dirección. Y eso permite que no vayan más allá en esa conducta. Dice el hermano, sí, ser fiel en lo poco, que es fiel en lo poco, en mucho será fiel. Con solo una mala mirada hacia el hermano es suficiente para aplicar corrección. No hay que esperar a que se golpeen unos con otros. Las conductas leves, inclusive en las conductas leves hay corrección. En las faltas leves hay corrección, pero es una corrección leve. No esperar a que haya faltas graves para que haya una corrección grave. Porque dice el hermano, cuando al principio es Satanás, el fin es el infierno. Amén. Bueno, pues también hay mucha corrección para esta iglesia de Tiatira, pero también hay hermosas promesas, porque todas estas amenazas toda esta corrección es para los que desobedecen, para los que siguen la doctrina de Jezabel, porque también el Señor promete que no os pondrá ninguna otra carga. Eso es hermoso. Y si siguen las promesas, leamos el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Verán, en el cielo no va a ser como un comunismo en que todos van a tener un sombrero rojo y todos van a ser iguales. Habrá cristianos que gobernarán sobre otros cristianos. Algunos tendremos autoridad sobre las naciones, reyes y sacerdotes. Reyes, incomprensiblemente. ¿Eres fiel? Aquellos a los que llamó Dios sabe quiénes son fieles. Va a decir, tú fuiste fiel en lo poco, en lo mucho serás fiel, te voy a hacer rey, te voy a dar naciones, te voy a dar reinos, te voy a hacer rey, yo te voy a hacer reina. En Apocalipsis 3:9 dice que a los que se dicen ser judíos y no lo son, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Eso es lo que va a ser rey, que los que han sido hipócritas se postren delante de ti. Dios nos ayude a ser fieles hasta el final, pero no por la recompensa, hermanos, por amor al Señor, por lo que Él hizo por nosotros, en agradecimiento y amor, que no hay más grande amor, nunca podremos superarlo. Espero que todos renunciáramos a todo eso de ser reyes y todo, con tal de estar al lado de Jesús. Esa debe ser la verdadera motivación, no por ser reyes o sacerdotes, porque inmediatamente tú lo haces por ser rey y no por amor, pierdes la recompensa porque no lo estás haciendo con la motivación. Si tú lo haces por amor y no te importa que te den o no te den, tú ya saliste ganando. Porque acuérdense que de todas las recompensas que vienen aquí, la más grande es la estrella de la mañana, Jesucristo. Esa es nuestra más grande recompensa. Amén. Porque si tú te casaras con la mujer más hermosa del mundo, o en su caso el hombre más bello del mundo, te estarías casando con él por lo que tiene, por su dinero, por su poder, por sus riquezas, que tiene un buen carro, una buena casa. ¿Qué preferirías entonces? ¿Vivir con sus riquezas y sus lujos en Nueva York? ¿O vivir en una isla desierta con el esposo o esposa? Pues, ama a la persona. Puedes hacer una carne asada y con tu persona amada en la isla desierta y pasártela genial. O beber cocos con alguien que amas. Amén. Muy bien, pues alabado sea el Señor. Esto es una traducción. Lo que viene aquí lo dice el hermano Joseph, no lo digo yo. Las cosas que se piden aquí, confiamos en que son las que pide el Señor. No las pide el hermano Joseph, no las pide ninguna denominación. Dios los bendiga. Amén.